Este bot de trading está entregando $10 retirables. Se está dando a conocer muy rápido en redes sociales y cuando esto pasa todo el mundo se une sin pensarlo. Además que promete hacernos ganar dinero todos los días en automático. En este video voy a poner a prueba esta supuesta forma de ganar dinero, donde voy a registrarme, usar la plataforma y dejar que pasen algunos días hasta conseguir el retiro mínimo, para que descubramos si esto es real o es una estafa más de internet. Me encuentro en el sitio oficial, básicamente es una página web que he usado en la computadora y también en el celular. Sigo bajando, no encuentro mayor información. Lo que realmente me gustaría ver es de dónde sacan el dinero para pagarle a sus usuarios. Esto es algo que nadie toma en cuenta y solo se registran porque ven la aplicación en las redes sociales. Continuemos. Me he registrado con un correo electrónico y una contraseña un poquito larga. Ya conectado, bajo un poco y me dice que tengo un contrato activo. Si bajo hasta el final, aquí aparecen los $10 de bonus que la página está regalándome por solo registrarme, que ya están trabajando para hacerme ganar dinero en las próximas 24 horas. Pero en este video no quiero quedarme solo con esta experiencia. Voy a atreverme a hacer un depósito para que se sume a mis inversiones. Dejaré esta inversión por varios días y veremos si existe algún truco para retirar. Del lado izquierdo voy a crear inversión. Me aparecen estos tres planes, así que debo decidir a cuál me voy a unir. Para verlo de forma detallada, el primer plan promete pagarme 2.5 al día todos los días por 15 días, con un mínimo de 10 USDT en adelante. El segundo plan promete pagarme 3.5 todos los días durante 20 días, con un mínimo de 500. Yo jamás pondría tanta cantidad de dinero en estas plataformas, pero hay gente que sí. Teniendo esto claro, entonces voy a seleccionar el primer plan y en la parte de abajo le doy en siguiente. Tengo tres opciones de depósito, pero para ser más rápidos voy a usar USDT. Voy a marcar lo que voy a poner en esta página y abajo le doy en finalizar. Esta es la dirección donde voy a depositar, la voy a copiar y como dice aquí es una dirección USDT TRC20. En este apartado no tienen preguntas frecuentes, así que me fui al grupo de Telegram a investigar. Noté que tienen una aplicación en la Play Store, pero en este video no la voy a probar. Voy a depositar desde Binance porque es el favorito de la comunidad. Voy a sortear 100 USDT entre las personas que se creen una cuenta con mi enlace y hagan la verificación calle C. Así que en la parte superior selecciono la moneda, pego la dirección y con mucho cuidado selecciono USDT TRC20. Escribo 101 para que lleguen 100 y le doy en retirar. Si yo multiplico 2.5 por 15 días, voy a obtener una ganancia de $37.50 si es que el bot continúa pagando durante este tiempo, pero nada es seguro. El depósito que he hecho es dinero que estoy dispuesto a perder. Puedo invertir mucho menos para reducir la cantidad en caso de que la perdiera, pero es un dinero que siempre tengo destinado para probar este tipo de plataformas, porque mi objetivo es poder compartirles experiencias que pueda probar con mi propio dinero para que ustedes no pongan nada en riesgo. Actualizando el proyecto ya me aparece que tengo dos contratos activos y al final de la página aparece que el bot supuestamente está trabajando y que está analizando el mercado para comenzar a operar. Además, el proyecto tiene un botón que debe estar en verde para que el bot esté supuestamente trabajando. Los fines de semana el botón se va a poner en rojo y nosotros debemos hacer un clic para reactivarlo. Dejaré esto hasta aquí y voy a esperar que pasen varios días hasta acumular el retiro mínimo, que es de $10 según la conversación que encontré en el grupo de Telegram. Para mí sería una pérdida bastante fuerte que durante estos días de espera el proyecto deje de pagar, pero soy totalmente consciente que estas cosas pueden pasar. Recuerda que este video no es una recomendación de inversión, no soy asesor financiero, yo soy responsable de mi dinero y tú debes ser responsable de tu dinero. Lo peor que pudieras hacer es endeudarte para invertir en este tipo de proyectos o poner en riesgo el dinero de la comida de tu familia. Por eso, si estos temas te gustan, te invito a suscribirte al canal para que vivamos más experiencias juntos. La espera ha sido un poco larga y de bastante miedo, pero ya actualizando mi cuenta tengo un poco más del balance mínimo para retirar. Esto no lo podía conseguir si no depositaba la cantidad de 100. Pongo en riesgo esta cantidad para poder mostrarte cuanto antes los resultados. Voy a intentar retirar este dinero, pero primero debo ir en la parte superior, página de perfil, y en la parte de abajo configurar la billetera de retiro. Yo lo voy a hacer por USDT TRC20 a
través de Binance. Aquí tengo mi dirección, nuevamente vengo arriba a la derecha, seguridad, y en este apartado voy a establecer una clave de retiro. De vuelta al inicio vengo a retiros, selecciono USDT y le doy en siguiente. Escribo la cantidad y abajo la clave que acabamos de crear. Se me va a cobrar una comisión del 6%, puedo retirar solamente en este horario, no hay retiros los fines de semana. Le doy en finalizar. Cuando son las 4:43 UTC, veamos cuánto tiempo demora. Cuando son las 4:54, actualizo mi cuenta de Binance y aquí ya aparece el depósito. Puedo decir que sí he ganado dinero en automático como lo promete la plataforma, pero hay que tener en cuenta que de los dos contratos que están activos tengo 100 USDT, de los cuales acabo de recibir 12 y todavía me quedan 88 dentro de la plataforma. Así que en mis historias de Instagram te voy a estar actualizando. Solo me queda cruzar los dedos y que pueda recuperar por lo menos el capital. Lo que no me gusta es que no podré ir recuperando mi capital como pasaba en otros bots que ya no funcionan, donde por ejemplo en el día 10 ya recuperaba mi capital y los siguientes días eran solo ganancia. Por ese motivo hubo personas que depositaron hasta casi $1000 y obtuvieron su capital y ganancias. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos tiene muy mala fama, porque en algún momento terminan llevándose nuestro dinero. No puedo negar que el bonus me parece interesante porque para todas las personas que depositan lo mínimo les ayuda muchísimo a recuperar antes lo invertido. Para quien sepa medir el riesgo-beneficio podrá sacarle algo de provecho desde el comienzo, mientras que el bot continúe pagando, porque cada día que pasa es un riesgo mayor porque no sabemos en qué fecha van a dejar de pagar. Básicamente estas plataformas son para poner un poco de dinero que no representa importancia en nuestras vidas y con un poco de suerte recuperamos lo invertido con algunas ganancias, todo en automático, pero asumiendo el riesgo de que se puedan llevar nuestro dinero. No está mal invertir, pero al menos hay que saber a qué atenerse. Por más que te advierta de los riesgos en estos sitios, habrá personas que van a poner algo de su dinero, así que el sistema de referencias me va a dar el 8%. Mi objetivo no es hacer estos análisis para ganar dinero por referencias, así que ese 8% lo voy a regresar por Binance Pay a quienes llenen el formulario. Voy a entregar 5 USDT entre los comentarios y verás el ganador en mi cuenta de Instagram. Si buscas hacerte millonario con este tipo de proyectos, vas a terminar perdiendo todo tu dinero, porque nadie sabe cuánto tiempo va a estar pagando este tipo de proyectos. Quizás el trading sea una buena opción para ti, aunque sea automatizado o copiado de otra persona. En pantalla te dejo una opción que me ha dejado buenas ganancias. Haz un clic para ver el video.